morning dominguinos, bienvenido a tu clase virtual. En esta ocasión tenemos el tema Contrailustración y arte moderno. La contrailustración fue un movimiento filosófico que se opuso a la idea del optimismo en el progreso humano que difundía el movimiento ilustrado. Por este motivo, la contrailustración cuestionaba a la razón como fundamento de las sociedades modernas. Surgió como un argumento tras el descubrimiento del Nuevo Mundo, pues se creía que sus habitantes se encontraban en la época del paraíso terrenal bíblico y eran dominados por la naturaleza. De esta manera predominaba en ellos la bondad, la ingenuidad y la vida natural. Así nació la idea de que el hombre es bueno, pero la sociedad lo corrompe. Uno de sus representantes fue Jean-Jacques Rousseau, pensador ilustrado, que decía que la razón era buena para la humanidad, pero había que tener cuidado con sus excesos. El desarrollo de la ciencia. Durante el siglo XVIII, el conocimiento científico llevó a cabo grandes avances en los campos de la física, la geometría, las matemáticas, la astronomía y las ciencias naturales, dejando de lado el oscurantismo medieval en el que los hechos eran explicados mediante la idea de que Dios lo hacía todo. Entonces habíamos explicado el año pasado que durante la Edad Media, todas las explicaciones del mundo se resumían a la voluntad de Dios. Pero ya a partir del siglo XVIII, a partir de los años de 1700, se hacen importantes avances en el campo de las ciencias naturales. Bien, entonces destacan en este campo de las ciencias naturales Galileo Galilei, Johannes Kepler y René Descartes, quienes ofrecieron explicaciones a los fenómenos de la naturaleza con argumentos poco religiosos. Muy bien, entonces, dos corrientes fueron las más aceptadas durante esta época. El racionalismo, según el cual la razón era la única forma que tenían los seres humanos para entender y conocer la realidad, y el empirismo, que sostenía que era posible alcanzar la verdad a través de las experiencias de los sentidos. Algunos avances en el campo científico fueron, por ejemplo, la invención de la pila eléctrica por Volta, el pararrayos por Franklin, el perfeccionamiento del telescopio por Galileo. También se llevó a cabo el estudio de los planetas por Kepler y los cometas por Halley, y avances en el campo de la medicina humana, como la invención de las vacunas, Ahí vas a poder encontrar en la parte inferior izquierda justamente un alcance acerca de las diversas vacunas que se van desarrollando. Bien, entonces pasamos ahora a la siguiente página de tu texto. Dice ahí el arte neoclásico. Muy bien, entonces el arte neoclásico es un arte del siglo XVIII, que se desarrolla principalmente en Francia, cuya capital es París, y se va a convertir en el centro del arte mundial. Entonces, este arte neoclásico se caracteriza porque es una corriente artística inspirada en el arte de Grecia y Roma. Buscaba representar ideales como la razón y la libertad, valores propios de la ilustración. Aspiraba a ser un arte atemporal, que pudiera ser admirado por los hombres de todas las épocas y lugares del mundo, por eso se habla de atemporal, Buscaba ser un arte racional y educador capaz de someter la creación artística a determinadas reglas de la ciencia y la razón. Aquí podemos observar también algunas artistas importantes del neoclásico. Por ejemplo, la pintura neoclásica se inspiró en temas históricos y éticos para transmitir valores. Son comunes por esta razón las escenas heroicas, los sacrificios, las fábulas morales, donde los personajes son presentados en posturas inspiradas en las esculturas griegas. Su principal representante fue Jacques-Louis David, A la derecha puedes apreciar justamente una pintura, que está representando algún motivo de estilo griego. En cuanto a la escultura neoclásica, utilizó el mármol blanco y las expresiones serenas de los personajes de la antigua Grecia. En la imagen derecha, se puede apreciar una escultura de Antonio Cánova, quien representó a Napoleón como el dios Marte y a su hermana como la diosa Venus. A la izquierda, en cuanto a la arquitectura, se recuperó el modelo griego con formas rectas y armónicas y sus templos de columnas jónicas. Así tenemos a Jacques-Germain Soufflot, quien construyó el Panteón de París, y Pierre-Alexandre Vignon, autor de la iglesia de la Madeleine. Muy bien, ahora vamos a pasar a la siguiente unidad del texto. Vamos a ir avanzando las páginas de nuestro texto y avanzamos a la siguiente
unidad para desarrollar el siguiente tema. Muy bien, entonces aquí nos ubicamos en este tema que lleva por título El siglo de las revoluciones. Entonces, el siglo XVIII, el mundo se transforma. El siglo XVIII no solo fue la época del reformismo, o sea, de los grandes cambios, de las nuevas ideas, sino también fue el tiempo de la revolución. Esta diferencia de la rebelión transforma el mundo, destruye antiguas estructuras sociales y crea obviamente otras nuevas. Las revoluciones y sus repercusiones. A lo largo de la historia, el mundo ha sido testigo de una serie de revoluciones. Algunas configuraron el mundo moderno. Fue el caso de la Revolución Francesa, la Revolución Industrial y la liberación de las 13 colonias norteamericanas con respecto a Inglaterra. Justamente acá puedes apreciar un mapa a tu izquierda de las 13 colonias norteamericanas hacia el siglo XVIII. Entonces, la Revolución Francesa surgió por influencia de la Ilustración, inspiró los regímenes constitucionales en épocas posteriores y puso fin al absolutismo. La Revolución Industrial, surgida en Inglaterra, luego seguida por Alemania y Francia, fue básicamente un proceso económico, y la emancipación de las 13 colonias norteamericanas de Inglaterra en 1776, que significó el nacimiento de Estados Unidos y se convirtió en la primera democracia moderna. Factores sociales de las revoluciones. Durante el siglo XVIII, estamos hablando de 1700, el absolutismo produjo una situación inviable en todos los sectores sociales del antiguo régimen europeo. Los campesinos, artesanos y la pequeña burguesía estaban obligados a pagar impuestos al Estado. Mientras tanto, en cuanto a la economía, Inglaterra fue cambiando su modelo productivo. Sin embargo, países como España mantenían una estructura social basada en el antiguo régimen, lo que demoró su ingreso al área industrial. El crecimiento de la industria en Inglaterra y los Países Bajos pronto demandó nuevos mercados para la venta de sus productos y nuevos territorios para explotar sus recursos naturales, por lo que experimentaron un acelerado crecimiento. Bien, entonces seguimos avanzando a la siguiente página de tu libro. Tenemos ahí Nace una nación, los Estados Unidos. La independencia de las colonias británicas en América del Norte en el año de 1776 constituyó la primera revolución de carácter liberal burgués. Ojo, ¿no? La independencia norteamericana, ¿no? Tiene una connotación importante porque va a ser la primera colonia en el planeta que alcanzó su independencia. El inicio de la independencia, ya que las diferencias entre las colonias e Inglaterra se volvieron insalvables, el conflicto armado sobrevino en 1775. La guerra, en un inicio, fue favorable a la metrópoli, o sea, Inglaterra, pero luego las colonias tomaron la ventaja. En pleno conflicto, el 4 de julio de 1776, los colonos se declararon independientes de los ingleses en el llamado Congreso de Filadelfia. En esta reunión se firmó un acta redactada por Thomas Jefferson que anunciaba el nacimiento del nuevo Estado. La guerra de independencia fue dirigida por George Washington, apoyado por Benjamin Franklin y Thomas Jefferson, quienes lograron la victoria de Saratoga en octubre de 1777. Por último, los ingleses capitularon, se rindieron en Yorktown en 1781 y reconocieron en 1783, mediante la Paz de Versalles, la independencia de sus antiguas colonias. Finalmente puedes ver aquí en este esquema que está al final, dice ahí causas de la independencia, o sea, de la independencia norteamericana, ¿no? Tenemos ahí 4 causas importantes. La autonomía económica y política de las colonias americanas, ¿no? Si bien es cierto, estas colonias debían obediencia a Inglaterra, a la corona inglesa, pero cada una de ellas se manejaba de manera autónoma e independiente. La identidad distintiva de las colonias, que generó un antagonismo con la metrópoli, ¿no? Estas colonias le debían obediencia a la corona inglesa, pero se sentían más identificadas con su propio territorio. Otra causa será el aumento de varios impuestos que las colonias debían pagar. La corona inglesa aumentaba constantemente los impuestos a las colonias. Y por último están los intentos de Gran Bretaña de centralizar el poder, interfiriendo en la vida política y económica de las colonias, ¿no? Si bien es cierto, las colonias tenían cierta independencia para administrarse solas, pero en algún momento la colonia va a querer ejercer un control estricto. Muy bien, dominguinos, hasta aquí entonces nuestra clase por el día de hoy. Gracias.